Ahora sí, vamos a retomar la clase. Habíamos quedado en calorimetría, la clase anterior. Habíamos empezado a hablar un poco de esos aspectos de calorimetría. Comentábamos que la calorimetría es el área de estudio de la termodinámica que mide, cuantifica el calor, ¿verdad? Queremos saber cuánto calor hay en un proceso químico, ya sea una reacción química que libere o absorba calor o un proceso de transferencia de calor entre dos cuerpos. Mencionábamos que la transferencia de calor siempre se da de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Esta siempre va a ser la dirección de la transferencia de la energía y que tenemos dos fórmulas para calcular el calor. La más utilizada es la primera que tenemos en pantalla, que es calor es igual a calor específico por masa por delta T. Un segundo, chicos. Perdón, chicos, ahora sí. Entonces, teníamos calor es igual, calor específico por la masa por el delta de temperatura. Recordemos que la masa es la cantidad de materia, lógicamente necesitamos saber cuánta materia tiene un cuerpo para saber cuánto se transfiere. Tenemos el calor específico, que es una medida de la capacidad que tiene un objeto o un cuerpo para hacer transferencias de calor. Y tenemos luego el delta de temperatura, el cambio en la temperatura, que va a ser siempre temperatura final menos temperatura inicial. Y teníamos también una segunda fórmula que es capacidad calorífica, que es básicamente la misma fórmula que calor, nada más que vamos a tomar un factor llamado C, capacidad calorífica, que es la multiplicación del calor específico por la masa. Entonces, a partir de eso podemos trabajar con estas fórmulas. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cuál vamos a utilizar? Entonces, vamos a utilizar la que necesitemos dependiendo de los datos que nos dé el problema. Profe, entonces ambas se utilizan. Creo que una es más corta que la otra. Ambas se utilizan, todo depende de cuáles datos nos está dando el problema. Si nos dan calor específico, usamos la primera. Si nos dan capacidad calorífica, usamos la segunda. Entonces, todo va a depender del tipo de problema con el que nos encontremos. Profe, pero la capacidad calorífica no sería como, bueno, el calor específico por la masa, entonces eso no sería como también la capacidad calorífica. ¿Perdón, otra vez? La capacidad calorífica, usted dijo que es calor específico por masa, entonces no sería como lo mismo. Todo depende, o sigue dependiendo de los datos del problema. No, no, es que puede que haya problemas en los que les dan calor específico y masa, y hay otros en los que le dan capacidad calorífica. Lógicamente, si nos dan calor específico y masa, pues no vamos a hacer un cálculo adicional de capacidad calorífica, lo metemos simplemente directo a la primera fórmula. Entonces, pues es indiferente en ese caso. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos estas mediciones experimentalmente? Vamos a utilizar un equipo que llamamos un calorímetro. Este aparato me permite medir los cambios de energía que hay en un proceso químico. Son todos muy similares a la imagen que tenemos en pantalla. Básicamente lo que tenemos es un vaso térmico. Un vaso térmico es un recipiente que está forrado por un material aislante. Entonces, este vaso aislado es útil porque en un sistema aislado, recordemos que no tenemos ni intercambios de masa ni intercambios de energía con el entorno. Entonces, las transferencias de energía que ocurran dentro del vaso
se van a mantener aisladas. Entonces yo puedo estudiar solamente lo que está ocurriendo dentro del vaso. Si yo pongo dos objetos dentro de ese vaso, puedo asegurarme de que la transferencia de energía se va a dar solamente entre los objetos que están dentro del sistema. O por ejemplo, si estoy realizando una reacción química, entonces puedo estar seguro de que la energía que se libera en ese proceso va a ser solamente la energía proveniente de la reacción química. Más allá de eso, tenemos un termómetro. Este termómetro siempre se mete con cuidado a través de la tapa, en un pequeño orificio que no impide o que no afecte el aislamiento del sistema, ¿verdad? Este termómetro va a ser mi herramienta principal para ver cómo se desarrolla la reacción, debido a que un cambio en la temperatura me va a indicar que se está generando una transferencia de energía. Tenemos un agitador, que puede ser mecánico o puede ser manual. Es un sistema para mantener todo lo que tengamos adentro homogéneo, siempre en contacto. Y vamos a tener ya sea nuestra mezcla de reacción o mezcla de transferencia. En el laboratorio, nosotros realizamos una práctica, bueno, también la van a realizar en Química 2, porque en Química 2 repiten un poco esta parte de calorimetría. Tenemos unos vasos calorimétricos que fusionan de la misma manera que se está planteando aquí en este escenario. Oscar, ¿a dónde quería que me volviera? Adelante. No, ya, listo. Ok, Era la primera, pero gracias. ok. Entonces, podemos tener esos vasos calorimétricos así, sencillos, como vemos en esta imagen. Pueden ser un reactor más complejo, un sistema más grande, como un reactor a nivel industrial, por ejemplo. La regla en estos sistemas, lo importante es que tenemos que recordar que como es un vaso aislado, no hay intercambio con el entorno, entonces podemos decir que la energía del sistema más la energía de los alrededores va a ser igual a cero. En un caso. ¿Qué se traduce eso? Bueno, lo que decimos es que las transferencias de calor solamente se van a dar dentro o entre los objetos que están dentro del calorímetro. Entonces vamos a comenzar realizando algunos ejercicios, chicos. Ahí se usa la primera fórmula. En este caso, sí. De hecho, generalmente vamos a ver que la más utilizada es la primera fórmula. Ok. Acá tenemos una pregunta sobre calor específico. Nos están solicitando cuál es el calor específico de una masa de 46.35 gramos de aluminio. Entonces, en este tipo de problemas nos van a facilitar una gran cantidad de datos. Lo mejor es que siempre hagamos un recuento de cuáles son los datos que nos da el problema. Por ejemplo, acá tenemos una masa de aluminio que es 35 gramos. Y esta se calienta desde una temperatura inicial, TI, que es de 25 grados. Y se calienta hasta una temperatura final, que es 78 grados. Siempre temperatura inicial lo vamos a colocar como una I como subíndice y la final como una F como subíndice. Y aquí nos indica que además de calentarse desde 25 hasta 78 grados, en ese proceso se absorben 2.24 kilojulios. Entonces, ese valor 2.24, ¿qué vendría a ser dentro de mis datos? ¿El calor? Calor, exactamente. Todo lo que esté en términos de julios o kilojulios, en este caso, es energía. Entonces, esto es calor.
Entonces, tratemos de entender físicamente qué es lo que está ocurriendo. Tenemos un sistema calorimétrico, un vaso calorimétrico, y ahí realizamos un proceso donde colocamos una masa de aluminio, lo calentamos. Perdón, chicos, un segundo. Perdón, muchachos. Ok, entonces, vamos a entender físicamente qué es lo que está ocurriendo. Tenemos nuestro vaso calorimétrico, tenemos un sistema aislado, entonces colocamos una pieza de aluminio, la calentamos, se calienta desde 25 hasta 78 grados y se determina que se absorbieron en ese proceso 2.24 kilojulios de energía. Entonces, con nuestra fórmula, calor es igual a masa, bueno, CE por masa, por el delta T, podemos despejar esta fórmula para trabajar cualquiera de los valores que necesitamos calcular. En este caso, queremos calcular el calor específico. Entonces vamos a despejarlo como Q dividido entre M por delta de temperatura. Observemos, eso sí, que aquí el sistema me está pidiendo que calculemos el calor específico en julios por gramo centígrado. Entonces, aquí tenemos temperaturas en centígrados, tenemos masa en gramos, pero el calor está en kilojulios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder calcular este valor correctamente es convertir ese calor de kilojulios a julios. Entonces, primero trabajemos este valor de calor, que sería 2.24 kilojulios. Lo multiplicamos por un factor de conversión, un kilojulio sería igual a 1000 julios. Y esto sería igual a 2240 julios. Ok, ya tenemos ahora sí nuestra energía en julios. Ahora con estos datos, sí podemos meternos acá en la fórmula y decir que 2240 julios dividido entre la masa de 46.35 gramos y multiplicado por el delta T me va a dar el valor que ocupo. Delta T siempre es, podemos ponerlo acá también, delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Cualquier delta siempre es final menos inicial. Entonces tendríamos acá 78 final menos 25 inicial. Y ahí resolvemos. Y nos da 0.9118. Y las unidades serían julios por gramo centígrado. Estos valores de calor específico, chicos, siempre son valores positivos. Entonces, si aquí nos da un valor negativo, fue que hicimos algo mal en el cálculo. Entonces, habría que volver a revisar bien todo el proceso que hicimos. Detalles importantes. ¿Por qué este calor es positivo? Porque el problema me está diciendo que el sistema está absorbiendo el calor. Entonces, sabemos que esto tiene que llevar por un valor negativo. Si nos hubieran dicho que la pieza está liberando calor, entonces a este calor deberíamos ponerle un signo negativo. Y aquí, muy importante, cuidar que las unidades sean las correctas. Aquí julios queda arriba, gramos queda arriba y centígrados queda abajo. Entonces todo está correcto. ¿Dudas con este ejercicio, chicos? ¿Cómo sabes?
O sea, Julio es que arriba, gramos arriba también dijo, y centígrados abajo, algo así No, dijo. julios arriba, gramos abajo y centígrados abajo, perdón. Ah, ok, ok, ok. Y después queda, ok, sí, sí. Gracias. O sea, profe, cuando nos dice que absorbe es positivo y cuando dice que libera es negativo. Exactamente, exactamente. Y nos da, o sea, la fórmula, no tenemos, digamos, si libera, a mí me dio un valor positivo, está malo lo que hice o solo le tengo que agregar un menos. ¿En dónde? En el calor específico. Ajá, o sea, pensando Al- como que me dicen que libera. ok, si en el enunciado le dicen que libera, sí. Agarramos y ponemos un valor negativo a esa energía. Le ponemos un signo de menos. Ok, gracias. Ok, todo en orden los demás, chicos. Sí, profe, sí se entendió. Todo orden. Vamos con este caso. Tenemos que un trozo de hierro se saca de un horno a 70 grados. Igual, entonces vamos con hierro y con los datos del hierro. Vean que aquí tenemos un trozo de hierro que se saca de un horno a 470 grados, se sumerge en agua en un recipiente aislado. Entonces, el caso anterior era un caso donde solo teníamos un material que se estaba calentando. Aquí tenemos dos materiales y esos dos materiales están generando una transferencia de energía. Por un lado tenemos hierro y por otro lado tenemos agua. Entonces vamos a sacar los datos del hierro y los datos del agua por aparte. Para los datos del hierro, nos indican que tenemos una temperatura inicial, ojo, temperatura inicial de 470 grados. ¿Por qué esta es la temperatura inicial del hierro? Porque nosotros tenemos a este trozo de hierro en un horno a esa temperatura. Lógicamente, si la pieza de hierro está dentro del horno y el horno está a esa temperatura, entonces podemos decir que la temperatura de la pieza va a ser la misma que la del horno. Entonces, 470 grados es la temperatura con la que empieza el hierro. Tomamos ese hierro caliente y lo sumergimos en agua. ¿Qué podemos ver que está fría? Porque está a 26 grados. Entonces, por otro lado, tenemos la masa del agua, que es 375 gramos. Tomamos la pieza, la colocamos dentro del agua en un recipiente aislado y comienza a haber una transferencia de energía. Nos dicen que la temperatura inicial del agua sería 26 grados, porque dice la temperatura del agua aumenta desde 26 y llega hasta 87 grados. Entonces tenemos también temperatura final del agua. Si el calor específico del hierro es 0.449 julios por gramo centígrado y el calor específico del agua es 4.18 igual julios por gramo centígrado. Entonces, ¿cuál va a ser la masa del trozo de hierro? Muy bien. Aquí hay un par de cuestiones interesantes que analizar con estos datos. El problema directamente para el hierro me da la temperatura inicial y me da el calor específico y tengo que calcularle la masa. Hay un dato todavía del hierro que podemos deducir de ese enunciado. Podemos saber cuál es la temperatura final del hierro. ¿A alguno se le ocurre cómo podemos saber cuál es la temperatura final del hierro? En un caso como este. Profe, no sería por cómo aumenta el agua. Ajá, está relacionado por cómo aumenta el agua. Entonces, Y no sería la temperatura final del agua. exactamente. La temperatura final en este tipo de ejercicios siempre es la misma para los dos materiales. Porque recuerden que hablábamos de que la transferencia de energía se da entre los dos objetos hasta que alcanzan la misma temperatura. Eso se llama un equilibrio térmico. Entonces, si aquí me dicen que la temperatura final del agua es 87 grados, no hay otra.
la temperatura final del hierro también tiene que ser 87 grados. Perdón. Entonces ya tenemos un dato adicional para el hierro. Este dato de acá, calor específico del hierro, generalmente me lo va a dar el problema, pero este dato, calor específico del agua, sí es importante que ustedes lo memoricen, porque a veces los problemas no nos dan ese dato, pero siempre va a ser el mismo. 4.18 julios por gramo centígrado. Entonces, es importante que recuerden este dato de acá, calor específico del agua, vayan aprendiéndolo. Entonces, si ponemos atención, para el agua tenemos todos los datos necesarios para calcular una energía. Tenemos masa, tenemos calor específico y tenemos temperaturas. Para el hierro, tenemos las temperaturas para el delta, tenemos el calor específico, solo nos falta la masa. Entonces, para resolver problemas como estos, el principio que debemos recordar es que en un sistema como este, la pieza de hierro le está cediendo calor al agua. Entonces, el hierro pierde, libera energía y el agua absorbe la energía. Pero como esto es un sistema aislado, no hay interferencias del exterior y no hay pérdidas de energía hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía que libera el hierro la tiene que ganar el agua. Entonces, en estos sistemas podemos establecer que toda la energía en positivo que va a absorber el agua va a ser igual a el mismo valor de energía, pero en negativo, que está liberando el hierro. Entonces, ese es el equilibrio térmico que se está formando en ese sistema. Toda la energía que absorbe el agua es la que está liberando el hierro. Entonces, montamos un sistema como este. Calor del agua es igual al calor negativo del hierro. ¿Sí, Brandon? Profe, pero eso pasa porque está en un sistema aislado. Claro, eso es porque es un sistema aislado. Entonces, solamente en un sistema aislado podemos asumir esto. Lo que pasa es que estos problemas siempre se trabajan en sistemas aislados, porque si no fuera un sistema aislado no podríamos hacer el cálculo. Hay interferencias del exterior. Entonces, siempre este tipo de experimentos se hacen en el laboratorio con un recipiente aislado. No hay de otra manera. Entonces, básicamente siempre vamos a poder asumir esa condición. Ok, sí, gracias. Ok, entonces, si yo ya tengo esto escrito, calor del agua es igual a calor de hierro, puedo desglosarlo en las variables que forman cada uno de esos calores. ¿Cuál es la fórmula de calor? Masa del agua por el C del agua por el delta T del agua va a ser igual a menos, eso sí, tenemos que mantener este negativo, masa de hierro por el C del hierro por el delta T del hierro. Y ahora, masa del agua la tengo, calor específico del agua lo tengo, delta T del agua lo tengo, y de este lado, calor específico del hierro lo tengo, delta T del hierro lo tengo. Entonces, lo único que tengo que hacer es, ya, una vez que esto está igualado, despejo la masa de hierro. Si despejamos ese valor, masa de hierro, y pasamos la masa de hierro de este lado de la igualdad, entonces tendríamos que el menos el específico del hierro por delta T del hierro vendría a ser igual que la masa del agua por calor específico del agua por delta T del agua. Ok, ¿se entiende la idea hasta ahí, muchachos? Perdón. Sí. Pero tenemos que hacer un cambio, perdón. Estamos haciéndolo al revés. Más bien tendríamos que tomar como este está,
Multiplicando aquí a la masa del hierro, este tiene que pasar a dividir. Entonces más bien sería masa del agua por calor específico del agua por delta T del agua dividido entre calor específico del hierro por delta T del hierro. Y vamos a pasar también el negativo a dividir, entonces todo esto tendría que llevar aquí un negativo. Ahora sí. Entonces, para resolver, entonces sustituimos los valores, nada más vamos a asegurarnos de que todo esté en las mismas unidades, todas las masas están en gramos, todas las temperaturas están en grados centígrados y los dos calores específicos están también en julios, gramos centígrados. Entonces, todo en orden. Masa del hierro sería de 175 gramos por 4.18 julios entre gramos centígrado por delta T, que sería final menos inicial 87 menos 26. Y todo eso dividido entre menos el calor específico del hierro, que sería 0.449 julios por gramo centígrado, multiplicado por temperatura final 87 grados, menos inicial, que sería 470 grados. Entonces también, chicos, igual que en la clase anterior, les recomiendo que vayan haciendo estos cálculos, que llevan muchos datos y muchos paréntesis y cambios de signo para que vayan practicando y no cometan errores a la hora del examen. Un 449 por... Y eso me da una masa de 556 gramos de hierro. Ok, chicos. ¿Queda clara la idea? Sí, profe. Ok. Realmente, estos problemas de equilibrios casi que todos se resuelven de una manera muy similar. Tenemos que despejar alguno de los valores a partir de la fórmula. Pero es básicamente sustituir ya después de que uno despeja. ¿Cuál es el cuidado? Siempre tengan cuidado con los signos. Vean que este menos que teníamos acá, chicos, tuvimos que correrlo a la hora de despejar. Es decir, hay que mantener este negativo. Tomamos este negativo y estos dos valores y los pasamos a dividir de este lado de la ecuación. Entonces tengan cuidado de siempre arrastrar los signos negativos y positivos. Si esta masa nos hubiera dado negativa, bueno, lógicamente entonces es porque tenemos un error de signos en algún lado. Entonces vale la pena retroceder y revisar de nuevo. Ok. Tercer ejemplo. Tenemos ahora una muestra de agua, se le agrega una pieza de aluminio que se extrae recién de un sistema de calentamiento. Tenemos la temperatura final del agua y tenemos que averiguar cuál es la temperatura inicial de la pieza de aluminio. Igual, yo les recomiendo que saquen datos de cada parte, datos del agua por un lado, datos del aluminio. El problema nos dice masa de 150 gramos de agua a 23 grados. Eso sería mi temperatura inicial.
Y se agrega la pieza de aluminio, que tiene una masa de 12.1 gramos, tiene un calor específico de 0.900 julios por gramo centígrado. Y tenemos una temperatura final acá para el sistema de 34.9 grados. Como les decía en el caso anterior, la temperatura final siempre se aplica para los dos. Entonces ambos tienen la misma temperatura final, 34.9 grados. Al agua podemos agregarle también el calor específico, que aunque no me dice el valor del ejercicio, como les digo, ese siempre lo tenemos a mano porque lo vamos a aprender, julios entre grado centígrado. Tenemos masa para ambos, calor específico para ambos, todas las temperaturas del agua y tenemos una temperatura que es la final para la pieza de aluminio. Nos están pidiendo la tempericial de la pieza de aluminio. Entonces vamos a considerar un sistema similar al del caso anterior. Esto tiene que ser un sistema aislado. Entonces el calor del aluminio se va a igualar al calor del agua. ¿Cuál parte está absorbiendo calor y cuál está liberando calor, chicos? El agua está absorbiendo. El agua está absorbiendo calor. Sabemos que el agua está absorbiendo porque está pasando de una menor temperatura a una mayor temperatura. Entonces, es lógico que entonces el aluminio sea el que está pasando de la temperatura mayor a la temperatura menor. Entonces, en positivo, calor que absorbe el agua, en positivo va a ser igual al menos calor que absorbe, perdón, que libera el aluminio. Entonces, la masa del agua por el C del agua por el delta T del agua es igual a masa de aluminio por C de aluminio por delta T de aluminio. Ok, nos piden temperatura final, perdón, temperatura inicial del aluminio. ¿De dónde podemos sacar la temperatura inicial del aluminio? Bueno, la temperatura inicial del aluminio va a estar metido dentro de este factor delta de temperatura. Recordemos que ahí el delta de temperatura es final menos inicial. Entonces, si yo quiero averiguar este valor de temperatura inicial, lo que necesito es despejar el delta T del sistema. Entonces, vamos a hacerlo por partes. Vamos a despejar primero este delta T y luego ya con el valor de delta T vamos a hacer un cálculo para saber cuál es la temperatura inicial. Pero entonces despejamos delta T. Por cierto, aquí nos está faltando el menos y aquí nos está faltando el menos, ¿verdad? Entonces, vamos a despejar ahora delta T del aluminio. Delta T del aluminio sería masa del agua por C del agua por delta T del agua. Y todo eso va dividido entre menos, llevamos el menos, masa de aluminio por C del aluminio. Y sustituimos. 150 gramos por 4.18 julios gramos centígrado por el delta T aquí para el agua sería final 34.9 menos 23.4. Y todo eso dividido entre menos masa del aluminio 12.1 por 0.900 julios gramo centígrado. ¿Ok? Si resolvemos, nos va a dar este valor.
menos 662 grados. Ahora, ese valor puede ser negativo. O estamos cometiendo algún error de camino. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Que sí debe ser negativo. No que sí debe, que sí puede ser negativo. Que sí Sí puede ser negativo negativo. porque más bien le está dando energía al agua, ¿o no? Sí, puede ser, Sí, puede ser está negativo. perdiendo, ¿no? En este caso puede ser negativo porque, exactamente, porque estamos bajando la temperatura. Entonces, ese valor de delta T sí nos puede dar positivo o negativo dependiendo del sistema. Ahora, queremos saber cuál es la temperatura inicial. Delta T lo podemos despejar. Si delta T es igual a TF menos T inicial, entonces podemos despejar la T inicial. Y la T inicial sería TF menos delta T. Entonces sustituimos los valores. 34,9 menos, siempre respetando el signo, menos 662 grados. Esto nos va a dar 697 grados centígrados. Entonces, tiene sentido. Lógicamente, 697 es una temperatura alta. Tiene sentido de que el aluminio esté a una alta temperatura si estaba en un sistema de calentamiento. Si nos dieron una temperatura más baja que la del agua, bueno, ahí sí tendríamos que revisar qué fue lo que pasó. Pero nos está dando un valor alto de temperatura, todo está correcto. Entonces, es sencillo, chicos, siempre y cuando respetemos bien los signos. Vean que este menos tenemos que manejarlo bien desde acá, desde la fórmula, para que este valor nos diera negativo y aquí la fórmula de temperatura inicial tuviera sentido al final. Ok, ¿dudas acá, chicos, con este? Profe, una pregunta. En el problema que hicimos anterior, ¿quedó positivo o quedó negativo? No, en el problema que hicimos anteriormente quedó, el valor final quedó positivo porque era una masa. Ah, ok, ok. Exacto. Masas y calores específicos. Profe, Ya le doy la palabra. perdón. Masas y calores específicos siempre tienen que ser positivos. Delta T o el calor pueden ser positivos o negativos. Sí, ahí ahora sí la pregunta. ¿Cómo es que me doy cuenta quién absorbe y quién libera? Dependiendo de la Si temperatura. nos dan el valor de calor, ¿verdad? Entonces, el que absorbe calor es el que tiene el valor positivo de calor. Y el que libera calor es el que tiene el valor negativo de calor. Si no nos dan calor y lo que nos dan son temperaturas, entonces la sustancia que aumenta su temperatura es la que va a estar absorbiendo el calor. Mientras que la sustancia que está liberando el calor va a disminuir su temperatura. Por ejemplo, podemos regresar a la presentación y ver, por ejemplo, el caso que teníamos en el ejercicio 2. Teníamos hierro a 470 grados, temperatura inicial, y termina a 87 grados, temperatura final. Su temperatura disminuye. Entonces, él está liberando el calor. Mientras que en un caso como el agua pasa de 26 grados a 87 grados. El agua entonces está absorbiendo el calor porque está aumentando su temperatura. Entonces, podemos saberlo a partir del valor del calor, del signo del calor, o podemos saberlo a partir de la temperatura, de los cambios de temperatura. Entonces, en resumen, si me dan el calor, el que es positivo absorbe. Exacto. El que libera es negativo. Y si me dan la temperatura, si aumenta la temperatura, absorbe. Exactamente. Ok, gracias. Si disminuye, entonces libera energía. Ok, chicos, ¿dudas con estos problemas de calorimetría?
¿Estamos bien? Vamos a seguir. Y vamos a analizar ahora un aspecto. Vean que lo que hicimos con estos ejemplos calorimétricos son procesos físicos, ¿verdad? De transferencia de calor. No había reacción de por medio. Cuando analizamos reacciones, generalmente utilizamos un sistema llamado una bomba calorimétrica. Las bombas calorimétricas permiten estudiar el calor liberado en un proceso de combustión. Son sistemas similares a los que tenemos ahí en pantalla. Una bomba calorimétrica es un equipo muy utilizado en industria alimenticia. Si alguno de ustedes termina trabajando en industria alimenticia, que es muy posible, van a encontrarse equipos calorimétricos, porque estos equipos son los que se utilizan para medir las calorías que tiene un alimento. ¿Cómo sabemos que una barra de Snickers tiene, no sé, 500 kilocalorías? Lo que se hace es tomar un pequeño trozo de la barra de Snickers, se coloca en este sistema, se quema y se cuantifica cuánta energía libera en el proceso. Entonces, estas bombas calorimétricas son muy similares a los vasos calorimétricos. Tenemos un agitador, tenemos un termómetro para medir la temperatura y tenemos una pared aislante. La diferencia va a ser que dentro de la bomba hay una pequeña cámara que llamamos la bomba. Y se llama la bomba porque ahí es donde vamos a hacer una pequeña explosión controlada, una pequeña combustión. Se coloca una batería con unos circuitos que van a la bomba. Son básicamente unos contactos. Esos contactos van a dar la energía necesaria para que se dé la combustión y quemar entonces el alimento. Dependiendo de lo que se queme en la bomba, puede llegar a ser peligrosa la reacción, pero generalmente lo que tenemos son cantidades muy pequeñas de material. Entonces, pues sí se generan cambios importantes de energía, inclusive se puede generar un cambio de presión, pero siempre y cuando el sistema esté regulado de la manera adecuada, no hay ningún inconveniente. Entonces, en este tipo de sistemas podemos realizar cualquier reacción química y obtener cuánta energía se libera en los procesos. Y aquí generalmente, cuando trabajamos con bombas calorimétricas, es que vamos a empezar a utilizar la capacidad calorífica. Generalmente, el fabricante de la bomba le da a la persona que lo compra un valor de capacidad calorífica que considera ya la masa que tiene el equipo, la bomba calorimétrica, y también su calor específico. Entonces, con la capacidad calorífica de la bomba es más fácil realizar experimentos y realizar los cálculos de los experimentos. Vamos a ver un par de problemas de este tipo. Ahí tenemos 0.45 gramos de sodio metálico que se van a quemar en una bomba calorimétrica. .45 gramos de sodio, los colocamos dentro de la bomba, los quemamos a un volumen constante, eso quiere decir que el volumen de la cámara de la bomba no va a variar, y la bomba, ojo, esto es la capacidad calorífica, el C de la bomba, es 3024 julios por gramo centígrado. El aumento en la temperatura fue de 1,126 grados. Ojo que aquí no nos están diciendo temperatura inicial y temperatura final. Nos están dando el cambio en la temperatura de una vez. Nos dice, el sistema aumentó de temperatura 1,126 grados. Entonces, este cambio de temperatura, perdón, ese valor es un cambio de temperatura como tal. Entonces, ya nos están dando el delta T. Entonces, ¿cuál es el calor liberado en la combustión de sodio en kilojulios por gramo?
Entonces, por ahí teníamos una fórmula, que es la que generalmente utilizamos con las bombas, que se la voy a volver a poner en pantalla. Es esta que tenemos acá. Calor de reacción es igual al menos capacidad calorífica del calorímetro por su delta T. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula. Entonces, si tenemos que este calor de reacción es igual al menos calor de la bomba por el delta T, podemos sustituir menos 3024 julios por grado centígrado y eso multiplicado por 1.126 grados centígrados. Profe, Ujú. los julios no había que pasarlos a kilojulios de un solo, se puede hacer al final. Podríamos hacerlo al final. Creo que nos va a quedar más fácil hacerlo al final, en este caso. 1405. Y observen que aquí grados centígrados se cancela con grados centígrados, entonces estos serían julios. Podríamos haber hecho esa conversión al principio, de primero, o podemos hacerla ahora al final, no hay ningún problema. Entonces, ahí tenemos el calor de la reacción. Observen que este calor es negativo, lo cual tiene sentido con el calor de la reacción, porque esta reacción está liberando energía, es una combustión. Entonces, las combustiones generalmente van a liberar energía, entonces es normal encontrar estos valores negativos de energía. También vemos que la bomba sería la que está absorbiendo energía, en este caso está aumentando su temperatura, entonces también tiene sentido, si la bomba es la que está aumentando de temperatura, entonces en la reacción se está liberando calor que está siendo absorbido por la bomba. Entonces ya tenemos nuestra reacción, el calor de reacción en julios. La pregunta nos solicita que lo expresemos en kilojulios por gramo. Entonces, vamos a convertir primeramente este calor de reacción ahora a kilojulios, que sería tomar este valor, menos 3405, multiplicarlo por un factor de conversión, 1000 julios, es igual a 1 kilojulio, y sería menos 3.405 kilojulios. Y luego tenemos que expresarlo en julios por gramo. Entonces, si quemamos 0.45 gramos y liberamos esta energía, entonces para calcular cuánta energía se está liberando por gramo, deberíamos tomar los kilojulios y dividirlos entre la masa original. Menos 303.405 kilojulios dividido entre 0.45 gramos. Entonces se liberan menos 7.6 kilojulios por gramo. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Vean que realmente este sistema, o sea, esta ecuación es la misma ecuación que usamos antes, ¿verdad? La que absorbe calor en positivo y la que libera calor en negativo. Y aquí tenemos, obviamente esta fórmula ya incluye este negativo, entonces no tenemos que tomarlo en cuenta dos veces, sino que ya este negativo que viene en la fórmula ya nos va a dar el valor que nosotros ocupamos sin mucho problema. ¿Cuál es la ventaja de usar una bomba? Que ya sabemos que la bomba calorimétrica está absorbiendo el calor. Entonces, el fabricante, como les decía, ya nos da un valor de calor, de capacidad calorífica de la bomba. Él mide el equipo, saca su masa, sabe cuánto calor puede absorber, entonces puede hacer un cálculo de capacidad calorífica
y ya tenemos una constante con la que trabajamos. Entonces, cualquier reacción que hagamos en ese sistema, lo único que necesitamos saber es cuál es su cambio de temperatura para poder hacer el cálculo final de la energía de la reacción. Y nuevamente, en estas reacciones, lo común es ver valores negativos, chicos, como este, menos 7.6 kilojulios por gramo. Okay. ¿Dudas con el anterior, chicos? Veamos este caso. Aquí tenemos combustión de sacarosa. Sacarosa es el azúcar de mesa. Entonces, colocamos 1.010 gramos de sacarosa en una bomba. La temperatura se eleva de 24 a 28 y tenemos la capacidad calorífica del calorímetro, esta vez en kilojulios. Entonces, recompilamos datos, masa de sacarosa, 1.010 gramos, temperatura inicial, todo esto para la bomba, es 24,92. Temperatura final de la bomba, 28.33. Capacidad calorífica de la bomba, 4.90 kilojulios por grado centígrado. Vamos a determinar primero calor de combustión de la sacarosa y luego el calor específico de la sacarosa. El calor de combustión de la sacarosa lo calculamos de manera similar al caso anterior, ¿verdad? La reacción que está ocurriendo es combustión de sacarosa, entonces menos capacidad calorífica por el delta de temperatura sería menos 4,90 kilojulios por grado centígrado por temperatura final 28.33 menos temperatura inicial 24.92. Resolvemos. Y nos da menos 16.7 kilojulios. Ojo que aquí nos dan kilojulios, ¿verdad? Porque estamos usando la capacidad de la bomba en kilojulios. Entonces ya tenemos esa parte A, cuánto calor de combustión, que es menos 16.7 kilojulios. Ahora, para la parte B, si queremos determinar el calor específico de la sacarosa, ahí deberíamos considerar que en nuestro sistema tenemos calor es igual a masa por CE por delta de temperatura. Vamos a ver. Entonces podríamos despejar calor específico como calor. Voy a pasarme un poco acá. Pero específico es calor entre masa por delta de temperatura.
No, perdón, chicos. Perdón. Vamos a hacerlo distinto en este caso. De una manera más sencilla, para no complicarnos tanto. Podríamos sacarlo de esta manera, como lo estamos planteando, pero más rápido si consideramos lo siguiente. El calor específico se da en unidades de kilojulios o julios, no importa, gramo por grado centígrado. Entonces, vamos a poner igual aquí, la otra fórmula. Si yo tomo este valor de kilojulios y lo divido entre la masa y el delta de temperatura, entonces voy a obtener al final el calor específico de la sacarosa. Entonces, volvemos al punto que teníamos antes, que era calor dividido entre masa por delta de temperatura. ¿Sí, Weiner? Profe, ¿qué pasa si digamos en la fórmula nada más lo sustituye y lo meten a la calculadora? No se puede. ¿En cuál fórmula? ¿Y en esa que está haciendo? Sí. Eso es lo que vamos a hacer, sí. Es una sustitución nada más. Ujú. Y por otro lado tendríamos masa, ¿verdad? Que nos da la masa 0.010 gramos. Y ¿cuál sería el cambio de temperatura aquí para este sistema? Sería el mismo que en el caso anterior. El de la bomba. Ujú. Sería el mismo que el de la bomba, porque el azúcar está dentro de la bomba. Entonces, sería 28.33. Profe, ¿Sí? ¿por qué el calor ahí lo puso Ujú. positivo? Ya vamos precisamente, eso era lo que quería que notaran. Muy bien. Que el calor lo tenemos positivo. Entonces, ahí tenemos el calor positivo en ese caso. ¿Por qué tendríamos el calor positivo en ese caso? En realidad eso depende de cómo lo veamos. Porque realmente recordemos que la ecuación para el azúcar, ¿verdad? Que fue lo que nos faltó escribir acá tal vez. Es menos calor del azúcar, ¿verdad? Porque se está liberando. Va a ser igual a masa por CE por delta T. Entonces, este valor está aquí positivo porque aquí nosotros consideramos que esto ya tenía un menos y se van a cancelar los dos menos del calor. Por eso es que este valor nos da positivo acá. Entonces viene a partir de la fórmula que está planteada para el azúcar. Como es calor liberado, entonces tenemos que ponerle menos Q y aplicarlo ya para el resto de la ecuación. O otra manera en que lo pueden ver es que específicamente para este tipo de casos de bombas calorimétricas, vamos a considerar que esa energía, nada más le cambiamos el signo cuando vayamos a hacer algún cálculo específico adicional con la sustancia con la que estamos trabajando. ¿Hicieron ese cálculo? Da 4.9, creo. Vamos a ver. Sí, 4.95. Y las unidades serían en este caso kilojulios, gramos centígrados. Como no nos están indicando en qué unidades tenemos que expresarlo, podemos dejarlo así como kilojulios entre gramo por grado centígrado. Ok, ¿dudas ahí, chicos?
No. No. Ok. Entonces, todo esto, calorimetría, chicos, es nada más ir siguiendo con cuidado, ¿verdad? Los signos. En los casos anteriores, ¿verdad? Que son más fáciles de trabajar, siempre el que absorbe en positivo, el que libera en negativo, y luego, en estos ejemplos de bombas, utilizamos esta fórmula directamente. Perdón. El calor de reacción es igual al Cp multiplicado por el delta T. Menos Cp multiplicado. Ok. Vamos a pasar entonces, si no tienen más preguntas, chicos, de calorimetría. No. Vamos a pasar entonces a el último tema que nos entra de la unidad 7, que es la ley de Hess. Vamos a retomar un poco los aspectos de entalpía. Ok. Recuerdan que en la clase del lunes habíamos comentado sobre los factores de entalpía. Y en el caso de la entalpía, habíamos discutido que es una unidad que vamos a utilizar para medir calor, ¿verdad? En una reacción química. Entonces, la ley de Hess es un sistema que nos permite hacer cálculos de entalpía. En la clase del lunes, nosotros trabajamos con cálculos de entalpía que llamamos cálculos directos, que son los que hacemos a partir de los delta H o de las entalpías de formación. Entonces, tomamos entalpías de formación y recordamos, productos menos reactivos nos da la entalpía de una reacción. Ese es el sistema directo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos las tablas con los valores de entalpía de formación? Bueno, podemos trabajar entonces con este segundo sistema, que es la ley de Hess. La ley de Hess se basa en aquel concepto que ya habíamos discutido anteriormente en clase, que es el concepto de función de estado. Si recuerdan lo que hablábamos de función de estado, habíamos dicho que estas variables termodinámicas que tienen delta, cambio, son funciones de estado, por ejemplo, delta de temperatura, delta de volumen, delta de entalpía o delta de energía interna, y son funciones de estado porque no importa cuál sea la ruta que nosotros tomemos para llegar al valor termodinámico que queremos calcular, lo único que importa es el valor inicial y el valor final, de dónde partimos y hasta dónde llegamos. Entonces, vimos que existen diferentes rutas que podemos tomar para llegar de un punto A a un punto D. Por ejemplo, esto lo retomamos porque ya lo habíamos discutido. En un proceso termodinámico podemos pasar del punto A al punto D directamente. O podemos pasar del punto A al punto B, al punto C y luego al punto D y llegar finalmente a nuestro destino. Y los valores energéticos de cambio de energía relacionados con esta ruta roja y esta ruta azul van a ser los mismos. Entonces, no importa cómo lleguemos al punto D, lo importante es de dónde partimos y de dónde iniciamos. La ley de Hess se basa en este concepto. Lo que nos dice la ley de Hess es que cuando los reactivos son convertidos a productos, el cambio de entalpía es el mismo si la reacción ocurre en un solo paso o si ocurre en una serie de pasos. Es decir, pensemos ahora en estas rutas como si fueran reacciones químicas. Si hay una reacción química que me lleva de A a D en un solo paso, su entalpía va a ser la misma que si yo tomo una reacción de A a B, luego una segunda reacción de B a C y luego una tercera reacción de C a B. La entalpía global de ese sistema va a ser la misma. Entonces, ¿qué pasa en un caso como este? Si yo tengo la entalpía de A a D, perfecto, pero vamos a asumir que yo no puedo calcular esta entalpía de A a D directamente. Pero sí tengo estos valores, tengo H1, H2 y H3. Es decir, tengo tres reacciones que de manera, puede ser sucesiva o no sucesiva, me llevan al punto D. Entonces, lo que me dice la ley de Hess es que el cambio de A a D va a ser el mismo que el cambio sumado de A a B, de B a C y de C a D. Entonces, vamos a ver esto ejemplificado con un caso
real de una reacción química. Ahí tenemos una reacción química que es la formación del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se forma a partir de grafito y oxígeno para formar dióxido de carbono. En el caso de que nosotros no tengamos la entalpía de esta reacción de abajo, podemos calcularla a partir de la entalpía de reacción de otros sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos dos reacciones que no están relacionadas entre sí. Por aquí tenemos una reacción donde grafito reacciona con un medio de oxígeno y forma primero monóxido de carbono. Y luego el monóxido de carbono reacciona con más oxígeno y forma dióxido de carbono. Entonces, si ustedes observan, estos son como pasos sucesivos, ¿verdad? En vez de formarse dióxido de carbono de una sola vez, primero se forma monóxido de carbono y luego se forma el dióxido de carbono. Entonces, si hacemos una alegoría con lo que estábamos viendo anteriormente, podríamos decir que este es mi proceso, ¿verdad? La formación del dióxido de carbono. Entonces, mi reacción de A a C, vamos a ponerlo, tenemos carbono más oxígeno, forma CO2. Pero podríamos tener una segunda ruta donde carbono aquí va a reaccionar con un medio de oxígeno y va a formar CO. Y luego este CO va a reaccionar con otro medio de oxígeno y me va a formar el dióxido de carbono. Entonces, tenemos dos rutas. Podemos tener una ruta directa o podemos tener una ruta indirecta. El valor de entalpía va a ser el mismo para las dos rutas. Entonces, si yo no tengo este valor de entalpía de reacción para mi ruta A, pero sí tengo mis entalpías H1 y H2 en mi ruta B, entonces yo puedo decir que la entalpía de la reacción va a ser igual a la suma de la entalpía 1 más la suma de la entalpía 2. Eso es lo que nos dice la ley de Hess, que yo puedo saber cuál es la entalpía de esta ruta sin tener que saber realmente cómo se desarrolla esta ruta. Si yo tengo varios pasos, yo simplemente voy a sumar la energía que se da en esos pasos y obtengo entonces la entalpía de la reacción final. ¿Se entiende la idea, chicos? Esta es la idea básica de la ley de Hess. Sí. Vamos a ver cómo se aplica eso para resolución de ejercicios. Y hablando en términos de resolución de ejercicios, lo que vamos a ver es que realmente en esta ecuación, si nosotros las colocamos así, de esta forma como están puestas, y las sumamos, vamos a ver que este dióxido de carbono se cancela con este dióxido de carbono, uno de los reactivos, otro de los productos, se cancelan, estos dos oxígenos se suman, y al final la suma de estas reacciones nos da la ecuación a la que queremos llegar. Entonces, la ley de Hess nos dice, si yo tengo varias ecuaciones, cada una con su entalpía, y yo las puedo sumar para obtener la ecuación a la que yo quiero llegar, entonces puedo hacerlo. Y el valor de la entalpía sería la suma de esas ecuaciones como tales. Entonces, veámoslo en un ejercicio. Acá tenemos esta ecuación química, que es la reacción del ácido sulfídrico con óxido de telurio para formar telurio, azufre y agua. Y, perdón, eso es sulfuro de hidrógeno con óxido de telurio para formar telurio, azufre y agua. Pero no tenemos la entalpía de la reacción. Queremos averiguar cuál es la entalpía de la reacción. Tampoco tenemos la tabla con las entalpías de formación.
Lo único que tenemos son estos valores. Tenemos estas tres ecuaciones y tenemos una entalpía de reacción relacionada a esas tres ecuaciones. Entonces, la ley de Hess lo que me dice es que si yo puedo acomodar estas ecuaciones de manera que al sumarlas me dan la ecuación de arriba, entonces la entalpía de la reacción sería la suma de las entalpías de las reacciones A, B y C. Entonces, en estos ejercicios, lo que hacemos es tomar nuestras ecuaciones y jugar un poco con esas ecuaciones. Como son ecuaciones termodinámicas, hay varias cosas que podemos hacer con esas ecuaciones. Eso lo habíamos discutido en la primera clase de termodinámica. Entonces vamos a retomarlo. Y tenemos nuestro sistema. Entonces, para resolver el ejercicio de ley de Hess, lo que hacemos es tratar de tomar estas ecuaciones y acomodarlas para poder obtener esta ecuación. ¿Cómo las acomodamos? Lo que tenemos que asegurar es que los reactivos que están en esta ecuación, en la ecuación a la que yo quiero llegar, se encuentren en los reactivos en mis ecuaciones A, B y C. Y también para los productos, que los productos estén en su posición como productos. Y luego, también tenemos que asegurarnos que las cantidades de moles sean las correctas. Es decir, que si yo tengo 2 moles de ácido, de sulfuro de hidrógeno en la ecuación de arriba, que también tenga 2 moles de sulfuro de hidrógeno en la ecuación de abajo. Entonces, vamos a tomar estas tres ecuaciones y vamos a ir buscando dónde está cada una de las partes que yo ocupo para mi ecuación final. Empezamos con los reactivos. Primero aquí tengo sulfuro de hidrógeno. Entonces, necesito que haya sulfuro de hidrógeno en mi reacción final. Voy a buscar el sulfuro de hidrógeno entre las ecuaciones A, B y C. Veo que la ecuación C tiene sulfuro de hidrógeno y lo tiene en los reactivos. Entonces, yo puedo sacar el sulfuro de hidrógeno de esta ecuación C. Perfecto. Vamos bien por ahí. Luego, inclusive, vean que tenemos 2 moles de el sulfuro de hidrógeno en la ecuación C y también lo tenemos en la ecuación final. Entonces, estamos bien por ahí también. Vamos a pasar al siguiente reactivo, óxido de telurio. Entonces, en el caso del óxido de telurio, nomás voy escribiendo la ecuación acá. Ok. Establecimos que puedo utilizar la ecuación C para obtener el sulfuro de hidrógeno. Y la entalpía de la reacción sería menos 268,2 kilocalorías. Luego, vamos a buscar el óxido de telurio. El óxido de telurio solamente aparece en la ecuación B, pero aparece en los productos. Entonces, aquí tenemos un problema, porque yo necesito que en mi ecuación final el óxido de telurio esté en los reactivos. Entonces, si recuerdan las leyes de ecuaciones termodinámicas, yo puedo tomar esta ecuación y darle vuelta y convertir los reactivos en productos. Entonces, yo puedo volver a escribir esta ecuación B, pero ahora con el óxido de telurio como producto. Eso sí, la regla decía que si yo tomo una ecuación y le doy vuelta, entonces también tengo que darle vuelta a su entalpía de reacción. Entonces la entalpía de reacción aquí va a cambiar, ya no va a ser menos 77,69, va a ser en positivo más 77,69 kilocalorías. Pero bueno, ya con ese acomodo, entonces tengo mis 2 reactivos en posición. Ahora vamos a posicionar los productos. El telurio, bueno, el telurio ya lo tengo aquí en los reactivos al reordenar la ecuación B. Luego, el azufre
El azufre, ahora sí necesito ubicarlo. El azufre está acá en la ecuación A. Pero nuevamente está en los reactivos, entonces tengo que darle vuelta. Entonces a la ecuación A le vamos a dar vuelta y ahora me queda dióxido de azufre. Me produce azufre y oxígeno. Entonces ya tengo el azufre en los productos. Solamente me falta un detalle. En la ecuación final yo necesito tener 2 moles de azufre. Así que aquí yo debería tener 2 moles de azufre, pero no los tengo. Las reglas de ecuaciones termodinámicas también me decían que yo puedo tomar una ecuación termodinámica y multiplicarla por un factor común. Entonces yo puedo multiplicar todo esto por un factor común de 2. Si yo multiplico todo por 2, entonces ya me quedan 2 de azufre. Y al tener 2 de azufre, entonces ya puedo tener 2 moles de azufre también en mi ecuación final. Y por último me queda el agua, que por acá en la primera ecuación, en la ecuación C, vean que tenemos 2 moles de agua. Entonces estamos bien por ahí. Bueno, acá esta entalpía de reacción también tengo que multiplicarla por 2. Primeramente le di vuelta, entonces va a ser más 70.96 y eso multiplicado por 2 sería más 141.92 kilocalorías. Entonces, ya acomodamos nuestras ecuaciones. Parece ser que ahora sí están coincidiendo todos los reactivos con todos los productos. La manera en que vamos a corroborar eso es sumando todas las ecuaciones y eliminando las cosas que se repitan en los reactivos y en los productos. Entonces, observen que, por ejemplo, por aquí, yo tengo en la primera ecuación 2 de dióxido de azufre en los productos y tengo 2 aquí abajo de dióxido de azufre en los reactivos, entonces los elimino. Tengo por acá 3 moles de oxígeno en total y acá en los productos tengo 1 y estos 2 tengo 3 también, entonces puedo cancelar todos los átomos de oxígeno. Cancelo oxígeno, ya parece que no puedo cancelar nada más, entonces vamos a ver si la suma al final nos queda igual que en la ecuación de arriba. La suma al final sería 2 del sulfuro de hidrógeno con el óxido de telurio, nos da telurio, 2 de azufre y 2 de agua. Entonces, en efecto, pudimos formar la ecuación final a partir de las ecuaciones A, B y C. Entonces, el procedimiento que hicimos está correcto. Si llegamos a este punto y todo nos da correcto, entonces lo único que nos queda es sumar las entalpías. La entalpía de la reacción va a ser la suma de estas 3 entalpías. Entonces tendríamos que sumar menos 268.92 más 77.69 más 141.92. Entonces, al final, la entalpía de esa reacción sería menos 49.31 kilocalorías. Ok, chicos, ¿qué tal les pareció? Vacilón, vacilón. Parece un poco sacado de la manga cuando uno lo empieza a hacer al principio. Pero van a ver que conforme uno va haciendo ejercicio realmente se vuelve algo muy sencillo. Profe, me perdí en algo, porque hay 141.92. Ok, 141.92 viene de que tomamos esta entalpía, ¿verdad? La entalpía de la ecuación A. Y primeramente le damos vuelta, porque le dimos vuelta a la ecuación. Entonces ya no sería menos 70, sino sería más 70. Y luego, toda esta ecuación la multiplicamos por 2. Entonces, esto también lo estamos multiplicando por 2. Por eso, Ok, entonces lo que hacemos en la ecuación tenemos que hacerlo también con la... exactamente. Todo lo que hagamos con la ecuación, de eso también afecta a la entalpía, Mariana. Ok, muchas gracias. Perfecto.
Si nada más hubiera hecho el factor común, se tendría que quitar ese negativo, o sea, Si solo hubiéramos hecho lo del factor común. sí, digamos, hubiera multiplicado eso por 2, pero negativo por negativo al positivo, pero di, es una temperatura. Mm, negativo por negativo. Ajá. No entendí bien cuál es el cambio que está haciendo. No, mentira. O sea, si no le Digamos, hubiéramos... ahí, Ujú. ajá, ahí tiene ese 2, Ajá. pero si no se hubiera cambiado entre los productos y los reactivos, lo hubiera multiplicado por 2, se hubiera dejado el negativo. Ya, Exactamente, listo. hubiera quedado negativo. Exacto. Entonces, chicos, esto parece tal vez un poco como enredado al principio porque es un sistema relativamente nuevo, pero van a ver que con práctica esto se vuelve bastante sencillo. Lógicamente, chicos, si a ustedes les dan 3 o 4 ecuaciones o 2 ecuaciones, si se las estamos dando es por algo. Lógicamente, hay una manera en que se pueden reordenar para dar la ecuación final. Entonces, todos los datos que ustedes tienen acá los van a utilizar. Shadis. Profe, ¿por qué fue que algunos se tacharon? Ok, tachamos todo lo que esté repetido en productos y reactivos. Entonces, por ejemplo, aquí en los reactivos, en esta ecuación, tenemos 2 moles del dióxido de azufre. Y aquí también tenemos dióxido de azufre, pero en los productos. Entonces, a la hora de sumarlo, esto es como las ecuaciones redox. Al final nosotros sumábamos, pero cancelábamos todo lo que estaba repetido en ambos lados de la reacción química. Entonces, estas sustancias no hay por qué copiarlas acá si se cancelan simplemente. Y con el oxígeno también. Aquí tenemos 3 moles de oxígeno en los reactivos y en los productos teníamos 1 mol en la ecuación B y 2 moles en la ecuación A. Entonces, todo se tenía que cancelar. Gracias. Okay. Ahora, chicos, si ustedes llegan a este punto de la suma y no les está dando la ecuación final, tenemos algún error de por medio, ¿verdad? Tenemos que volver a tratar de obtener la ecuación. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de estos. Ahí tenemos una reacción de aluminio con óxido de hierro para formar hierro y óxido de aluminio. Queremos llegar a esta ecuación, entonces, 2 de aluminio más el óxido de hierro forma 2 de hierro y el óxido de aluminio. Entonces, vamos identificando los reactivos. Eso es lo primero que hacemos. Buscamos los reactivos. El aluminio está en posición en la ecuación A. Entonces, la ecuación A la podemos dejar como está. Y tiene la misma cantidad de moles que ocupamos en la ecuación final. Entonces, a la ecuación A no hay que cambiarle nada. Y nos quedaríamos con la entalpía de reacción que tiene, que es menos 1669.8 kilojulios por mol. Entonces eso no varía. Vamos con el segundo reactivo, el óxido de hierro. Óxido de hierro lo encontramos en la ecuación B, pero está en los productos. Entonces tenemos que girar esa ecuación. Al girar la ecuación tendríamos óxido de hierro. Se descompone para formar 2 de hierro. Y 3 medios de oxígeno. Y le damos vuelta al signo de esa entalpía. Entonces sería ahora en positivo más 822.2 kilojulios por mol. Ok. Veamos ahora los productos. En el caso de los productos, hierro parece que está en posición en la ecuación B, ahora que le dimos vuelta. Y el óxido de aluminio estaba en posición en la ecuación A. Entonces parece que todo está calzando ya con estos cambios.
eliminamos lo que esté repetido. Vean que en los reactivos tenemos 3 medios de oxígeno y en los productos tenemos 3 medios de oxígeno. Lo eliminamos. Y, bueno, parece que es lo único que podemos eliminar en este caso. Entonces vamos a ver si la suma nos da igual. Por acá sumamos 2 de aluminio con 1 de óxido de hierro. Y por los productos sumamos 2 de hierro con 1 de aluminio. El segundo no lo ponemos. 1 de el óxido de aluminio. ¿Ok? Parece que entonces sí alcanzamos la ecuación a la que queríamos llegar. Todo bien, lo que nos queda es sumar estas entalpías de reacción. Menos 1669 más 822.2. Y el resultado sería menos 847.6. ¿Sí, Brandon? Profe, puede ser que a nosotros nos den la reacción, bueno, que nos den la reacción principal, por decirlo de alguna forma, pero que no venga balanceada y que nosotros tengamos que balancearle y de ahí empezar. Pues es buena práctica que se fijen, a ver si está balanceada. Pero generalmente se las van a dar balanceada. En una pregunta de ley de Hess, a mí no me interesa evaluarle si ustedes saben balancear o no. A mí lo que me interesa es que ustedes apliquen la ley de Hess. Entonces pueden revisar, no les estoy diciendo que no puede ser el caso, pero generalmente van a venir balanceadas las ecuaciones. Y también las de abajo, generalmente también vienen balanceadas. Ok, más preguntas, chicos. Ahora con este. Este está un poco más sencillo porque solo teníamos que manejar 2 ecuaciones. Veamos un último caso. Okay, vamos a calcular la entalpía de reacción para la formación del metanol. Y tenemos estas 3 ecuaciones. La ecuación a la que queremos llegar es carbono en la forma de grafito. Yo le voy a poner una S de sólido. No, pongámosle grafito. Quede más exacto. Luego tenemos 2 de hidrógeno gaseoso, 1 medio de oxígeno. Recuerden que en estas ecuaciones no se asusten por ver medios, porque en las ecuaciones termodinámicas podemos utilizar fracciones para los valores. Y tenemos aquí el metanol. Buscamos el primer reactivo, grafito, lo encontramos en la ecuación B. Están los reactivos, todo en orden. Entonces vamos a copiar esta ecuación tal como está. Y tenemos la misma cantidad también de moles, entonces no tenemos que hacerle ningún cambio a la ecuación B. Menos 393.5 kilojulios por mol. Vamos con el segundo reactivo, que sería el hidrógeno. Hidrógeno lo buscamos, estaría acá en la ecuación C. También está en los reactivos, entonces podemos escribirla tal y como está. Más 1 medio de oxígeno. Nos forma agua.
líquida. Entonces, no tuvimos que darle vuelta a la reacción. Eso sí, observen que tenemos solamente 1 mol de hidrógeno y en la ecuación necesitamos 2 moles de hidrógeno. Entonces, aquí es necesario multiplicarlo todo por 2. Toda esta ecuación C la vamos a multiplicar por 2. Entonces, al final tendríamos 2 de hidrógeno. Tendríamos acá 1 de oxígeno y tendríamos 2 de agua. Y al multiplicar aquí también por 2, entonces obtendríamos menos 285.8 por 2. Menos 571.6 kilojulios por mol. Ok, hasta ahí entonces ya tenemos 2 de los reactivos. Vamos con el oxígeno. En el caso del oxígeno, en el caso del oxígeno tenemos oxígeno en los reactivos en la ecuación B y en la ecuación C. Entonces, por ahí no tenemos ya problema porque ya lo tenemos identificado. Luego, nos queda el metanol. Entonces, chicos, ¿de dónde podemos sacar el metanol? De la De la primera, A, pero pero hay que darle la vuelta. De la ecuación A, pero hay que darle la vuelta. Muy bien. Entonces, sería CO2 más 2 de agua. Forman metanol. Esto es gaseoso, esto es líquido. Esto es líquido y esto es 3/2 de oxígeno. Entonces, la entalpía sería ahora en valor positivo 726.4 kilojulios por mol. Ok, parece que ya entonces identificamos todo. Vamos a ver si la suma nos da. ¿Qué podemos cancelar? Por acá tenemos CO2 en los productos y CO2 en los reactivos que se puede cancelar. Tenemos agua en los reactivos y tenemos agua en los productos que se puede cancelar. Y por acá, ojo este detalle. En los reactivos tenemos 1 mol y 1 mol, 2 moles de oxígeno. Y en los productos tenemos 3/2 de oxígeno. Entonces, ¿cuánto nos da 2 menos 3/2? Alguien que tenga calculadora ahí rápido. 1/2. 1/2. Entonces, al hacer esta resta nos queda 1/2 de oxígeno en los reactivos. Entonces, si sumamos todo, tendríamos grafito más 2 de hidrógeno más 1/2 de oxígeno, que fue lo que nos quedó. Y tenemos metanol por el otro lado. Entonces, al final, sí nos da la ecuación que queríamos. Entonces, sumamos entalpías. Menos 393.5 menos 571.6 más 726.4. Y eso nos da menos 238.7 kilojulios por mol. ¿De acuerdo, chicos? Sí, De acuerdo, Ok, profe. chicos, ¿más dudas que tengan con esto? Ya con esto entonces cerramos la unidad 7. Esto sería lo que nos entra de la unidad 7 para el examen. Entonces, ¿más dudas de lo que tengan por acá de esta ley de Hess? ¿Estamos bien? ¿Quedamos bien? Sí, solo es como irlo practicando. Hay que irlo practicando, exactamente.
Ok, chicos, entonces vamos a dejar la clase por acá. Nos vemos entonces el próximo lunes. Las notas del examen